Cuánto hay que aprender, ¿no? Y el doctor Pablo Cólica nos está ayudando a conocer mucho más sobre el estrés, sobre la psiconeuroendocrinología y también, ¿por qué no?, de cómo se trabaja desde la Asociación de Medicina del Estrés. Un estrés que tiene nombre y apellido y que muchos lo tienen ocultamente y no lo saben, y otros que dicen, ¡ay, estoy tan estresado! Y en realidad no tiene más que nada en sí. Así que siga usted, mi querido amigo, yo soy todo oído. No, yo lo que la última pregunta que habías dejado anteriormente era referida un poco a lo que pasaba con los niños, no sé, desde que eran muy niños, en neonatología, etcétera. Y bueno, efectivamente, hoy está claro de que el niño sufre no solamente cuando ha nacido o en esto que se llama la etapa perinatal, o sea, el estrés en la etapa perinatal del niño es muy importante en lo que vaya a suceder con ese niño después. Pero también es muy importante y quizás más importante lo que sucede mientras el niño está en gestación. O sea, el estrés perinatal hoy es el estrés prenatal y después del nacimiento. O sea, lo que le pase a la madre de ese niño mientras está en gestación. Hoy está centrada prácticamente la investigación médica en gran parte en esta etapa prenatal, en el cuidado de la madre y en el conocimiento de cómo diversas situaciones adversas, desde la desnutrición de la madre, que allí empezó el problema a estudiarse como tal, y las situaciones de violencia, de marginalidad las distintas situaciones de estrés que puede vivir esa mamá, van a influir sustancialmente sobre el niño en gestación y van a provocar diferentes trastornos de acuerdo a ciertas características luego en su vida de niño, de adolescente y de adulto. Casi toda la patología médica de hoy, incluida la psiquiátrica, está relacionada con lo que pasa en esa etapa. Los cambios que suceden allí no son cambios, esto no es un problema genético, sino que es un problema congénito, es decir, se produce durante la gestación del niño. Y los cambios estos se han dado en llamar epigenéticos, o sea, lo que rodea lo genético. Y esto va a ser un poco la medicina de los próximos 20 años, ¿no? El estudio de los cambios epigenéticos. Bueno, esto tiene una directa relación con lo que hacemos nosotros modestamente, porque hoy se conoce claramente que el estrés tiene una importante influencia en todos los cambios epigenéticos que se van a producir en la madre durante la gestación, en el niño, en la etapa perinatal, bueno, y a lo largo de su vida, ¿no es cierto?, con las contingencias que le vayan ocurriendo en la vida. Pero ¿cómo lo manifiesta una persona? Digo, y estoy haciendo preguntas de la gente, porque quiere encuadrar de alguna manera. Un familiar que está nervioso y que todo le sale mal, aquella persona irritable, aquella persona que se aísla del mundo y que está encerrado, ¿cómo lo manifiesta? Claro, ¿Hay una forma de claro, manifestación? ya estás nombrando los síntomas, Claro. ¿no es cierto? Es decir, de acuerdo, obviamente que los síntomas se van a presentar según las circunstancias, la edad de cada uno. No van a ser lo mismo los síntomas de un niño que los síntomas de un adolescente, de un joven o de un adulto. En el adulto, que es lo que nosotros vemos mucho en el consultorio, los médicos que hacemos especialidades clínicas, vemos los resultados de no haber tomado a tiempo ninguna medida. Entonces llegan con el síndrome metabólico, con la enfermedad coronaria, con la hipertensión arterial, con las jaquecas crónicas, con los insomnios, con la diabetes tipo 2, con las alteraciones de los lípidos. Es decir, entonces uno debe tratar eso. Ahora, a partir de tratar todo eso, y no te digo, también vienen después del infarto de miocardio o del ACV, ¿no es cierto? Es decir, aparte del tratamiento que debe ser con todo lo que la tecnología médica hoy proporciona, hay que ir también al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que lo llevó a eso? ¿No es cierto? Entonces, bueno, allí es donde entramos a hablar de la calidad de vida y de los cambios fundamentales de calidad de vida que hay que hacer. Ahora, también cuidemos entonces las cosas. Si hablamos de calidad de vida, hablamos de prevención en salud, cuidemos lo que pasa desde que son niños o desde que se están gestando. Porque en aquella época, cuando los adultos de hoy eran niños, casi nada de esto se sabía. Se intuía. Es decir, si queremos, hace ya más de 100 años o casi 100 años, ya Freud decía muchas de estas cosas desde un punto de vista de la observación puramente psicológica, digamos.
aunque era un hombre que sabía mucho de neurología, de fisiología neurológica. Y los médicos de antes tenían siempre esta cuestión que vos me mencionaste en algún momento, la idea de que había siempre una unión psicosomática. Entonces sabían, a nosotros nos enseñaban en las escuelas de medicina, que si había un problema de tiroides, debíamos buscar el hecho emocional reciente, ¿no es cierto? Bueno, y últimamente ya hay muchos estudios epidemiológicos que muestran lo que vos dices. Cáncer, busquemos el hecho emocional que provocó, por lo menos que se desencadenara la enfermedad. Sí, por lo menos en la física se da que ante cada acción hay una reacción, es decir, ante una fuerza que va para un lado, hay otra que la contrarresta, pero la pregunta es, y esto un poco aprovechando de que estuvo Cacho Buenaventura en la presentación de tu libro, que sigue estando, entonces, ¿dónde se consigue el libro? Bueno, el libro en teoría tiene que estar en todas las librerías, pero la editorial es la editorial Bruja, que está en la calle Richardson y Pasaje de España, frente a la Ciudad Universitaria. Ellos son los que imprimen el libro, de manera que ahí seguro que hay. Bueno, está bueno para la gente, porque está muy interesante para que la gente lo lea. Pero decía, aprovechando que en la presentación estuvo el Cacho Buenaventura, el mismo Cacho Buenaventura, en muchos de sus chistes, cuenta de su madre, que le dejaba un hilito para que pase él por la puerta, pase para adentro, y sabía que pasaba, no había lugar para pasar, y si no pasaba venía el chirlo, y no se traumatizó tanto, o sí, me lo decía la próxima.